Perfecto. Ya rápidamente me presento. Mi nombre es José Rodrigo Fuentes. Yo soy el relator del taller número 2 el día de hoy. Ya estoy hablando un poco con respecto a dónde está trabajando y de dónde viene un poquito su especialidad. Y también tenemos a Michelle Hernández. Bienvenida. Gracias. Michelle, cuéntame, tú, ¿qué nivel trabajas en la escuela? Hago talleres de arte y de música en el nivel inicial y aparte me desempeño en primer y segundo ciclo. Soy la profesora de lenguaje de primer ciclo y hago tecnología, artes, música en primer y segundo ciclo también. Perfecto, muy bien, mucho gusto. Y Gida, Gida, tu compañera que en algún momento se debe anexar, ¿quién es? Ya viene. ¿Sí? No, pero para tener los datos de ella. Sí, ¿El ella nombre? es Catalina, Catalina. Catalina Mancilla. Perfecto, Mancilla. ¿Y la profesión de ella? ¿Cuál especialidad? Ella es la profesora encargada de áreas de lenguaje, historia, Perfecto. además de música, artes, educación física. Muy bien, muy completa usted, ¿eh? Sí, y yo soy la encargada de ciencias, matemáticas, Ya. orientación, tecnología y religión. Perfecto. Ya, ahí tengo un poquito más claro el panorama. Sí. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes para que iniciemos la sesión. Em, ¿Logran ver la pantalla? Sí. Sí. Maravilloso, maravilloso. Bien, entonces hoy día vamos a trabajar la unidad del juego como valor educativo. Y la idea es que esta sesión sea una sesión súper participativa, ya reflexiva, y vamos a partir con el primer juego del día. Voy a dejar de compartir y quiero pedir su ayuda, por favor. Bien, vamos a hacer un juego de imitación inicial para ver cómo estamos como equipo. Voy a hacer una planta de movimiento y ustedes la idea es que la puedan repetir. ¿Bien? Ah, Bien. ¿Retuvieron algo de la planta de movimiento? ¿Sí? Por favor, las quiero ver. Bien. Muy bien. Aplauso para ustedes. Bien, Michelle, bien, Gida. Entendimos entonces que partimos con un movimiento de manos, ¿cierto? Apertura y cierre. Después, frotar. Luego, nuevamente, apertura y cierre de manos. Y también, voy a sacar un reloj, frotar. Después frotamos brazos y frotamos manos. Ahora que tenemos la planta de movimiento, ¿qué podríamos incorporar a esta propuesta de juego? ¿Qué creen ustedes que podría ser muy interesante incluir? ¿algún sonido? ¿Sonidos? Sonido, muy bien. A lo mismo dijeron sonido y metamos sonido. A ver cómo sale. Plin, 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 cha la 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 la, plin, 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 cha la 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 la. Ayo, ayo, cha la 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 la, ayo, ayo, cha la 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 la. ¿Lo tuvieron?
A ver, veamos cómo resuelve. Vamos, Guida, con fe, vamos. Repitan ustedes. Plin, 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 cha la 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 la, plin, 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 cha la la Plin, la. plin, plin, shalala, Ayo, ayo, cha la 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 la, ayo, ayo, cha la la la. Muy bien, Guida. Ayo, ayo. Muy bien, Michelle, también aplauso para ti. Bien, entonces podemos ver en esta situación que partimos con una planta de movimiento y le anexamos un sonido. Y podemos trabajar diversos elementos en el transcurso de esta dinámica. Y ahora quiero que se tomen un par de minutos y puedan plantear otra planta de movimiento y puedan plantear otro tipo de sonido a la propuesta que le estamos entregando. En vez de plin, 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 ustedes creen otro planta de movimiento y vamos a mantener en este caso, para no hacerlo tan difícil, el mismo sonido y la misma letra de la canción. Plin, 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 cha la 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 la, plin, 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 cha la 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 la. Ayu, ayu, cha la 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 la, ayu, ayu, cha la 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 la. Mantenemos la misma voz, pero ustedes van a cambiar el movimiento. Así que, y veamos cómo resulta. Si lo tienen, pueden iniciar cuando quieran. Ya. Vamos, Plin, partimos con... plin, 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 cha la 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 la, plin, 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 cha la 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 la, ayo, ayo, cha la 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 la, ayo, ayo, cha la 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 la. Ah, mire, con movimiento final, muy bien. Muchas gracias, Michelle. Aplauso para ti. Guida, por favor. A ver su improvisación y creatividad. ¿Cómo está hoy día a esta hora de la tarde? Plin, 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 plin. Cha la 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 la. Plin, 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 plin. Cha la 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 la. Ayo, ayo. Cha la 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 la. Ayo, ayo. Cha la 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 la. Muy bien, aplauso también, Guida, por favor. Perfecto, muy bien. Bien, ¿le gustó la bienvenida y el juego inicial? Como para que vayamos soltando un poquito. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Voy a compartir con ustedes la pantalla nuevamente para que veamos un poco el contenido y podamos reflexionar en conjunto la importancia del juego. Como pudimos ver, con simple movimiento y una simple propuesta podemos generar sonido, podemos generar patrones, podemos generar alegrías, ¿cierto? Emociones, y trabajar diversos elementos que ustedes tengan planteado en su propuesta educativa. Bien, entonces el punto que vamos a iniciar ahora para analizar un poquito más en profundidad es el concepto de anamnesis. La anamnesis es un concepto que se da en la medicina, ¿cierto? En la psiquiatría o en la salud comunitaria o general, donde nosotros tratamos de rescatar y avanzar al origen de los hechos. Y como estamos hablando del juego, quiero que me comenten un poco y nos conectemos un poco con nuestra infancia y comentemos cuáles eran los juegos que nosotros realizábamos cuando éramos pequeñas y pequeños. ¿Me puede comentar, señorita Michelle, evocando un poco a su infancia, qué tipo de juego es lo que usted realizaba y dónde los realizaba? A ver, yo me acuerdo que jugaba al Sensei. Sí, había un juego para arriba, para abajo, y siempre me acuerdo que en los recreos estábamos jugando a eso. Otro juego eran, ya cuando empecé a crecer un poco más, juegos como de pillarse. Al pillarse era como muy típico, y me acuerdo que el colegio donde estudiaba tenía como un muro chiquitito,
que era como una Ya, banca gigante, entonces jugábamos a saltar esa cuestión. perfecto. Y eso, y jugaba mucho con muñecas, o sea, éramos re pobres, entonces hacíamos ropa con bolsa, Ah, con bolsa, disfrazábamos a los osos, a las muñecas, o hacíamos muñecas de papel. y usted dice, hacíamos, ¿con quién jugaba ese tipo de Con juego? mis hermanos chicos, tengo dos hermanos, que uno tenía, a ver, cuando ponte, yo tenía 6 años, el más chico tenía 3 y mi hermana tenía 5. Nos llevamos 5 años. poquitito. Lo define muy bien. Dame un segundito. Ya, 5 años tenía más o menos en esa época. ¿Y usted de qué ciudad es originaria? De Lota, De Lota, sí, Concepción de Lota. sí, oriunda de Lota, pero crecí en Santiago. Mis papás nos llevaron para allá a los 5 años. Yo tenía 5 años cuando nos fuimos para la capital. Ya, y acá en Santiago, ¿en qué comuna residía? En Independencia. Independencia. Está muy cambiado Independencia ahora. ¿Ha venido por acá últimamente? Sí, no, Es sí, otro está mundo. diferente. Muy Sí, cambiado. Santiago. Perfecto. Muchas gracias, Michelle, por su vocación de juegos y de su infancia y algunos datos. Muy gentil. Cita Guida, por favor. ¿Qué recuerdos tiene de esa zona de Pereira, en Colombia? Mira, Rodrigo y Michelle, hay una etapa de mi vida que yo recuerdo con mucho cariño, con mucha felicidad. Yo tenía alrededor de 11, de los 11 a los 13 años, nosotros nos reuníamos, todos los chiquillos de la cuadra, de allá, sí, de la cuadra del barrio donde vivía, nos reuníamos alrededor de 10, como de la misma edad mía, un poquito más grandes, un poco más chicos, y jugábamos algo, hacíamos dos equipos, y habían dos juegos muy particulares. Uno se llamaba Ponchados, ¿sí? Entonces se jugaba con una pelotita de caucho, la cual pegaba durísimo, y un bate, un palo. Teníamos que conseguirnos un palo. Y la idea era lanzar la pelota con el bate lo más lejos posible para que mi equipo pudiera armar unas latitas de bebida, unas latitas de gaseosa y el equipo que las armara rápido, entonces gritaba ¡ponchados! Y llevábamos el marcador en un tablero en el piso. No, eso era súper emocionante. Y el otro juego se llamaba Jermis, muy similar. Jermis, entonces se fijaban unas como, ay, no recuerdo cómo era que les llamábamos, como bases, ¿sí? Entonces ¿No? el equipo contrario lanzaba la pelota para arriba y mientras la lanzaban, mientras estaba arriba en el aire, todos teníamos que correr a una base. Bajaba y si alguno era ponchado, pues salía y otra vez la lanzaba arriba y pasábamos a otra base y ganaba el jugador que lograra pasar todas las bases. Eso era algo así como el béisbol. Como el béisbol, sí, como el béisbol. Pero Acá yo en Chile, eso a mí me marcó, eso lo recuerdo con mucho cariño, con mucha alegría. y cuéntame, Guida, ¿con quién jugabas? ¿Con familiares, vecinos, amigos? ¿Cómo era? Sí, mis vecinos, mis hermanos, por ahí una hermana mía se accidentó terrible porque se Loco. esguinzó un brazo. Bueno, creo que hasta ahí llegó el juego, pero era, mira, Rodrigo, era tanta la emoción que mi mamá, como dicen ustedes, nos retaba a las 6, 7 de la tarde que ya no más, para adentro, ya mamá, ya mamita, ya vamos a entrar. Un minuto más, un minuto más. No, y pues seguíamos en el juego y ella salía 30 minutos más y que ya no más, que se entre y nosotros, ya, vamos, ya, última vez, última ronda. Emocionante, muy emocionante. Le evoca lindos recuerdos entonces el juego y su infancia. Sí, demasiado, demasiado, fue hermoso. Fue Muchas gracias, Guida. compartir mucha emoción, demasiada emoción. Adrenalina. Adrenalina, sí, muchas emociones. Muchas gracias, Guida. Eh, Cita Michelle, volviendo a usted, ¿y hoy en día qué juega?
juego dominó, juego a las cartas. Con mi familia, cuando nos juntamos, hacemos unos juegos que entretenidos, que tengo una hermana que es bien creativa, jugamos al lobo, que es como una dinámica grupal que sirve para romper el hielo, como cuando uno está medio tenso. En la familia Ya. siempre hay problemas, así como que de repente las cosas están tensas y no ha servido, no ha servido. Y Y eso, es, ¿a qué lo jugamos? ¿No? Como eso, y hacer música, somos re buenos para la música, así que tocamos guitarra, cantamos, hacemos karaoke. muy bien, bien. Y Michelle, en el plano educativo, ¿con qué ¿Mm? juegas con los niños de la escuela? ¿A qué juegan? Con los chicos, mira, generalmente son como juegos en las asignaturas que hago, juegos para introducir algo. En lenguaje, algún juego con las letras, un memorice, hay dominó, o un bachillerato, Ya. un juego de preguntas que también les gusta a ellos, como el tema de la competencia, adivina quién. Y Pero, con los chiquititos y con los más chiquititos del nivel inicial, juegos rítmicos, lo mismo que está con lo que empezaste tú, juegos de coordinación como patrones, y que ellos vayan repitiendo. perfecto, perfecto. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Gida, ¿y usted en aula con qué tipo de juego realiza o cómo vincula el juego con su práctica educativa? Sí, bueno, primero que todo no se puede desconocer que a los chicos les encanta el juego libre, ¿sí? Es como una parte esencial para ellos, no tanto para uno, pero sí para ellos. Aquí esa parte se aprovecha mucho debido al entorno que tenemos. Tenemos demasiado espacio, ¿sí? Tenemos una pampa completa para nosotros. Entonces, digamos que eso en la parte de juego libre y al aire libre, ¿sí? Pero también en clases lo mismo que la propia Michelle, así, el memorice es genial cuando uno quiere reforzar conceptos. Es súper interesante, loterías, no, sí, sí. Uno de por sí Perfecto. tiene que ser muy creativo para adaptar un juego a la clase. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Yeda. Tanto pregunta para Yeda y para Michelle, ¿ustedes entregan ticket de salida a sus niños y niñas? No, no trabajo con el ticket de salida, pero sí con preguntas de metacognición al final. O una pautita de autoevaluación, cómo lo hice bien, qué me costó, o alguna pregunta, o un par de preguntas de metacognición como para saber si fue efectivo o no. Ya, perfecto. ¿Pero con sistema de vocación o con sistema de trabajo de la clase en sí? No, con sistema de la clase en sí, como evaluación de la clase. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. ¿Y usted, Yeda, perdón, Yeda? Sí, en forma de retroalimentación, Ya, sí, de los conceptos vistos para ok, introducir los nuevos conceptos y al final lo mismo, una retroalimentación de la clase. perfecto, perfecto. Eso quería saber para ir adentrándonos un poco. Ok, muchas gracias por sus comentarios y por su participación y sobre todo por abrir un poco su intimidad, tanto personal desde el juego como lo laboral. Vamos a continuar eh, con el análisis de la importancia del juego como valor educativo. Bien. Este es el segundo taller de 5 que van a tener ya del curso online desde la música, el juego y las funciones cognitivas superiores. Tuvieron una sesión inicial con una instancia distinta a lo que van a tener conmigo con Cristian, analizando un poco los sistemas de evaluación y la implicancia de la planificación en los procesos educativos. Hoy día, como pudimos ver al inicio a través del juego, queremos, voy a parar esto un poquito. ¿Escuchan bien el sonido? ¿Escuchan el sonido Sí, cuando aparece? ¿Sí? no, Ya. no. Y ahora les Ahí voy a me dejar llegó. ¿Escuchan bien eso? Sí. Ahora les voy a dejar un pequeño video
La persona que va a hablar en este momento para nosotros es un referente bastante importante. Ella se llama Inma Marín. Es una pedagoga española que trabaja el juego como elemento central de los procesos de aprendizaje, ¿ya? Entonces ahora les voy a compartir este video y luego lo debatimos y analizamos en conjunto. No se escucha. No, Rodrigo, está muy pausado. Ahí, yo estaba sin micrófono. Perfecto, vamos a compartir nuevamente. Demos un segundito. Ya, voy a compartir de nuevo. Vamos a intentar, espero que ahora reproduzca de mejor forma y podamos escuchar. Si no es así, vamos a reformular y vamos a avanzar con la sesión, ¿ya? Es imposible hablar de Es imposible hablar de ser humano sin hablar de juego, ¿no? Así lo define Huizinga en su magnífico libro Homo Ludens, el hombre que juega, ¿no? Él lo define como eso, la persona abierta al misterio y abierta a la belleza, ¿no? Realmente mucho más atractivo que los anteriores Homo Faber, el hombre que hace, o Homo Sapiens, el hombre que piensa, ¿no? O esa otra frase también muy bonita de Schiller, ¿no? Que dice, el hombre solamente es plenamente humano cuando juega, ¿no? Son frases que nos dicen y nos hablan de este hecho, ¿no? Que el ser humano realmente juega desde los inicios. Podemos decir que el juego apareció antes que la humanidad. De hecho, hay animales ya que juegan, ¿no? Pero solo el ser humano juega a lo largo de toda su vida, no solo en la infancia, ¿no? De adultos mantenemos esa capacidad de juego. Jugar consiste en hacer algo por el simple placer de hacerlo. En eso consiste jugar, ¿no? Simplemente en hacer cosas por el gusto, la diversión, el placer que nos procura el hecho de jugar, ¿no? Raimundo Dinelo, que creo que está estos días en la jornada aquí con vosotros, lo leí hace muchísimos años en una frase preciosa que me dio mucho que pensar y que os la quiero leer tal como él la dijo, ¿no? El juego, por su propia definición, no tiene ninguna otra finalidad que la alegría y el propio placer de jugar. Esa es la chispa del juego, esa es la chispa que nos hace diferentes, ¿no? Desde que nacemos somos una fuente inagotable de actividad: tocar, mirar, curiosear, pensar, imaginar, explorar, descubrir. Todo eso forma parte del impulso vital que nos empuja a descubrir el mundo, a descubrirlo, a conocerlo y a dominarlo. Eso es lo que nos permite y lo que hacemos jugando, ¿no? En palabras de Martín Mauriras Busquet, puro apetito de vivir, ¿no? De vivir la vida tal como nos viene, nuestra propia vida, ¿no? Si los seres humanos mantenemos la actividad a lo largo de toda nuestra vida, es porque el juego es mucho más que los juegos. De hecho, en castellano utilizamos juego y juegos a veces indistintamente, pero quieren decir cosas diferentes, ¿no? Nos vamos a centrar un momentito en el juego. El juego podemos decir que en minúscula y en singular, ¿no? Esa gran fuerza, ¿no? El juego es sobre todo una actitud, ¿no? Mauriras Busquet nos lo dice de esta siguiente manera. Dice que es una actitud existencial, una manera particular de abordar la vida que se puede aplicar a todo sin que corresponda a nada en particular. Una actitud libre delante de la vida, capaz de disfrutarla, independientemente de la realidad que nos haya tocado vivir. Una actitud, podemos decir, que agradecida, positiva, con sentido del humor, ¿no? Por eso, entre otras cosas, el juego es reconocido como un derecho para los niños y niñas en la Carta de Derechos, en la Convención de Derechos de los Niños de Naciones Unidas, y una necesidad también para los adultos.
Ahí sí. Bien. Eh, ¿Pudieron apreciar bien el video? ¿Les corrió bien y escucharon? ¿Sí? Perfecto. Miquel, ¿rescatas algo interesante de lo que acabamos de ver de ITMA? Sí, del tema del juego es la predisposición, es como una predisposición innata, modifica todos los esquemas neuronales para que sea espontáneo, para que sea natural. Y ahí el tema de lo que produce, así como visto, yo de verdad el tema de las neurociencias no lo manejo bien, pero sí me hace sentido que el juego como desbloquea algunos ámbitos del cerebro que a veces con el sistema bien estructurado y académico que tenemos en la escuela, a los chicos le imposibilita. Entonces es una manera como de romper esas barreras psicológicas, esos muros que tienen los chicos a veces, esa predisposición para generar algo, pues, para generar algo intencionado, para generar aprendizaje, desarrollar habilidades. Una buena Muy, herramienta. muy bien, muchas gracias, Miquel. Y sí, efectivamente, más adelante vamos a ver un poco unos pantallazos respecto al tema de la neuroeducación y la neurociencia, el impacto tanto de los ejercicios educativos como, y en el segundo taller sobre todo, vamos a ver cómo generar ambientes de aprendizaje desde, por ejemplo, la respiración o la disposición de los espacios, ¿ya? Así que muchas gracias, Miquel, por su aporte. Señorita Ida, por favor, ¿usted qué rescató del video que acabamos de ver? Y el juego como una actividad definitivamente inherente, ¿no? Al ser humano. ¿Cómo es que ejerce, ejerce sobre el sistema nervioso Sí. tanta fuerza, ¿no? Tanta capacidad, tanta fuerza. Y cómo se activa de verdad el cortisol, pero para bien. Interesante, muy interesante. Perfecto, muchas gracias. ¿Ustedes pudieron acceder a la página web donde está alojada la clase anterior y algún material? No, no ingresé. ¿No ingresó? ¿Y usted, Ida, tampoco? No ingresé. ¿Serán los No. mismos materiales de la clase pasada? Sí, pero hay un link de una página web donde está grabada la sesión y hay otro material complementario, Ah, no, ¿no? no, no, no. Perfecto. La idea tanto de este material como el material pasado y los venideros van a ir alojándose en esa página, ¿ya? Con la finalidad de que ustedes puedan profundizar el conocimiento o algún ítem o elemento que les haya generado una activación de aprendizaje, pueden profundizar en esa página web, ¿ya? Ahí en el fondo van a ver videos más extensos, papers, documentos y algunos gráficos que les van a poder en el fondo profundizar lo que estamos realizando el día de hoy, ¿ya? Bien, vamos a continuar, voy a compartir nuevamente pantalla. Y antes de eso, hacer una síntesis que la finalidad del video que nosotros compartimos busca provocar esa sensación de entender que el juego está en la construcción identitaria de las culturas, ¿cierto? De la cultura social, la cultura general, desde los inicios de la humanidad, el juego ha estado presente y ha sido capaz de poder potenciar y fortalecer las culturas que se van construyendo. Y eso es un elemento importante que nosotros queremos compartir el día de hoy, entendiendo el ciclo de desarrollo que tienen los niños y las niñas en el proceso evolutivo y sobre todo su vínculo con el juego. Yo voy a compartir la pantalla, lo que acabamos de ver un poco en la anamnesis del juego, y ahora vamos a ver el ciclo de desarrollo desde la psicología de los niños y las niñas en función del juego. Bien, entonces cuando hablamos del juego y la etapa de la primera infancia, hablamos inicialmente de los 0 a los 2 años, hablamos de una etapa sensorio-motriz, ¿cierto? Donde ya de la semana 14 en adelante, hola Cata, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Hola Cata, bienvenida. Mira,
Bien, como les comentaba, ya la semana 14 de gestación, el niño y la niña tienen la capacidad auditiva de poder conectarse con su entorno, desde el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Nosotros más o menos la semana 14, la semana 16, ya tenemos desarrollado el sistema auditivo y podemos generar una interacción y una conexión con el entorno, ¿cierto? A través de la audición. Y ya a los 0 a los 2 años empieza todo un proceso de desarrollo de la etapa sensorio-motora. De los 2 a los 4 años aparece fuertemente, junto con la empatía, la etapa simbólica, y de los 4 a los 6 años aparece la figura de etapa de reglas. Vamos a analizar cada etapa con un poco más de detenimiento, y ya en la etapa sensorio-motora, entre los 4, de los 0 a los 4 meses, empieza la figura de conectarse y vincularse con su entorno cercano, localizar dónde vienen los sonidos, intentar tomar juguetes, ¿cierto? Hasta que ya vamos avanzando a los 8 o 12 meses, donde ya empiezan a aparecer procesos de configuración motora en el niño y en la niña. Así vamos avanzando en la etapa, y luego nos encontramos en la etapa simbólica, que básicamente aborda desde los 2 hasta los 4 años. Y aquí aparece con mucha fuerza un elemento que hasta el día de hoy ustedes me imagino que lo ven en la escuela, que es la simulación, ¿cierto? Aparece la simulación, y también aparece el juego de rol, donde donde el niño y la niña empieza a representar situaciones lógicas y situaciones cotidianas. Voy a silenciar a mi tele. Ahora, finalmente, luego tanto de la etapa sensorimotriz como de la simbólica, aparece una etapa que es mucho más cercana a la realidad que ustedes viven con los niños y las niñas en la escuela, que es la etapa de reglas, donde entre los 4 y los 6 años incluye nuevos personajes de ficción al juego, ¿cierto? Juegan con argumentos, secuencias detalladas, aparecen también fuertemente los conceptos de liderazgo, ¿cierto? Y la negociación sobre todo y colaboración con sus pares. Y ya desde los 6 años aparece con fuerza la secuencia de relatos, ¿cierto? El juego de roles, de disfraces, y la construcción de espacios y escenografías de forma autónoma, dando mayor uso al gesto y al lenguaje, ¿cierto? Y a un menor uso de los objetos. Aquí la mano deja de ser una mano, ¿cierto? Y aparece un avión o un auto, y empieza a trabajarse conceptos mucho más simbólicos desde el cuerpo y el movimiento. Y otro elemento importante que lo vamos a ver un poco más adelante con la propuesta es el juego y el trabajo colaborativo y el cooperativo, donde a través de diversas acciones y estrategias que ustedes como docentes facilitan, pueden fortalecer mediante el juego la gamificación de procesos de aprendizaje y el ejercicio de juego cooperativo. Cata, estábamos hablando antes con Michelle y con su colega respecto a cómo vinculábamos en la práctica educativa el juego con los niños y con las niñas. Antes de avanzar, me gustaría saber cómo tú vinculas el juego en tu labor. ¿El juego pero relacionado con las asignaturas, por ejemplo, o un juego relacionado como para dar una dinámica a la clase? Ambas, desde el plano netamente más curricular y desde el plano más de grupo. Ya. O sea, dentro de las asignaturas, por ejemplo, que yo imparto acá en la escuela, mayoritariamente juegos, como que lo hemos vinculado más a lo que es la educación física. En las otras asignaturas al menos todavía no se ha dado como la instancia para poder de repente vincularles un juego. Pero sí, por ejemplo, se está proyectado que se tengan más juegos, por ejemplo, del lenguaje para hacer juegos de roles, por ejemplo, que eso también justamente les ayuda con el tema del desarrollo de la oralidad, el tema de la comprensión también, las secuencias, las consecuencias también, dependiendo de los actos. Y claro, les abre todo un mundo el tema de entrar ya como a lo que son los juegos de roles. De ahí en otras instancias, por ejemplo, la educación física también nos lleva mucho por el juego para poder desarrollar las clases. Perfecto, perfecto.
Muchas gracias, Cata. Cuéntame, ¿qué edades son los niños y niñas con que tú trabajas? Entre 10 y 15 años. Entre 10 y 15. Sí. 10 años. Sí, de quinto a octavo básico tenemos nosotros acá en la escuela. Ok. Y una pregunta que también le hice a tus compañeras, ¿tú trabajas con tickets de salida? Con ticket de salida trabajaba a principio de año con la única niña que teníamos de primer ciclo, que era Semara de cuarto básico, pero ella fue retirada de la escuela, entonces al menos con los otros no he implementado el tema de ticket de salida porque con ellos se dan otras instancias de conversación y de retroalimentación al finalizar las clases. Perfecto. Entonces, la instancia de ticket de salida con ellos al menos todavía no se ha dado. Ya. Y la instancia de evaluación y retroalimentación, ¿cómo lo planteas tú o cómo lo trabajas? Por lo general son con diálogos, porque ellos son como más de dialogarlo y, y de ir conversando, tratando también de convencer a uno de su punto de vista, casi como debate Debate. de creencia. Perfecto. Entonces, de ese tipo de instancias se dan cuando nosotros cerramos. Como son más grandes, entonces como que mucho así como a juego no se quieren ir. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Cata, por tu información. De verdad, muchas gracias. Continuamos entonces, señoritas. Como vimos, existe el ciclo de desarrollo vital del juego, ¿cierto? Y hay un punto importante que si bien está centrado más que nada en la educación parvularia, también se confluye con los derechos del niño y la niña, ya que es el principio pedagógico del juego. Entendiendo esto como un espacio de enfatizar el carácter lúdico que deben tener principalmente las situaciones de aprendizaje, ya que el juego tiene un sentido fundamental en la vida del niño y la niña. Cuando iniciamos esta sesión, partimos, Cata, con una propuesta de juego improvisado, donde Michel y tu colega generaron un movimiento y un ejercicio de juego, luego evocamos nuestra infancia, ¿cierto? Nos fuimos bien atrás, y hablamos un poco de los juegos. Así nos hablaba, por ejemplo, Michel de su juego en infancia, supimos que emigró a los 5 años a Santiago, y su colega también nos comentó el tipo de juego social que realizaba en Pereira, en su infancia, y sobre todo rescató las emociones. Y ese es un elemento importante que nosotros queremos plantear en este curso. La emocionalidad y la construcción de sensaciones y de ambientes de aprendizaje a través del juego es un elemento fundamental. Claramente la educación formal, desde lo que ustedes trabajan día a día, a veces cuesta un poco integrar el juego en todo. No es necesario, pero sí es importante que al menos en esta capacitación podamos debatir, comprender y compartir la importancia del juego en los niños y en las niñas. ¿Ya? Vamos continuando. Ahora, la pregunta es, ¿para qué nos sirven los principios pedagógicos del juego en las bases curriculares de la educación parvularia, pero también la implicancia en los núcleos y en los ámbitos que ustedes trabajan desde la educación escolar y entendiendo la diversidad que tienen ustedes de heterogéneo, ¿cierto? Que tienen niños de diversas edades y diversos procesos. Entonces, lo que nosotros buscamos con esta capacitación es poder brindar diversos tipos de juegos y estrategias, ¿cierto? Más adelante con Cristian van a poder ver cómo integrar el arte, la música en los procesos educativos y vamos a dar unas pinceladas y un pequeño análisis a los conceptos de neuroeducación. Y ahora, para que no sea tan tedioso toda esta sesión, vamos a tomar una pequeña, ahí está, me quedé pegado, pausa cerebral. Les voy a les voy a dar unos 3 minutitos para que revisen el teléfono, vayan al baño, tomen un vasito de agua, ¿ya? Para que respiremos, despejemos un poco y volvemos con el segundo apartado de esta sesión. Así que nos vemos en 3 minutitos más y partimos con un jueguito después. ¿Dale? Ya, nos vemos.
Muy bien. Vamos volviendo a la sala para que retomemos la segunda parte, por favor. Muchas gracias. Bien, ahí está. Guida, Cata, falta Michel y partimos. Hay un elemento importante en las capacitaciones, sobre todo online, de poder, en el fondo, optimizar al máximo el tiempo, la atención y sobre todo la retención y análisis del contenido que nosotros planteamos y en general cuando tomamos un curso. Entonces, un elemento importante que se debe incluir en los procesos de aprendizaje son las pausas cerebrales. ¿Me escuchan bien, Cata? ¿Cierto? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos, les voy a... Perfectamente, sí. Señor Muchas Rodríguez. gracias. Muchas gracias. Bien. Les voy a proponer un juego. Deduzco que casi todas las cosas que van a aparecer pueden estar cerca de ustedes. Voy a presentar una lámina con letras desordenadas y ustedes tienen que completar en su mente qué palabra es y tratar de buscar el elemento si es que lo tienen a mano. Partimos. ¿Qué palabra es esa? ¿Cuál es? Escuchar. No, no tiene una E. Cucaracha, no. Muy Ah, bien. Ay, cuchara. Era cuchara. Ya, vamos con la Pero otra. sí, Esta es un poquito más fácil. A ver. pero a la holandesa, Lili. Pero lee. lápiz. Muy bien. Estas fueron mucho más rápidas. Muy bien. Lápiz. Ahora veamos las palabras. Juguete. Ujú, Muy bien. Juguete. juguete. Sí, Y, Aline. y veamos ahora. Acá está la imagen. Y vamos a ver la última palabra. A ver si es que la adivinan. No. ¿Regular? No. No. Está peor que el juego de que noche. 2, 1. Ya. Veamos qué era. Ah, Ay, no. Celular. Perfecto. Sí, era el celular, chicas. Ahí está. Bien, con algo tan simple podemos en el fondo romper el esquema, ¿cierto? Y poder generar predisposición para avanzar y continuar. Así que espero que les haya gustado esta pausa cerebral y entramos ya de lleno a la segunda fase. En esta sesión número 2 del curso online, desde la música, el cubo y las funciones cognitivas superiores, quiero presentar con ustedes un pequeño video respecto a algo que todos los seres humanos tenemos y en gran parte es lo que nos permite ser lo que somos hoy en día como personas y como civilización. ¿Ya? Voy a hacer correr un video, voy a bajar mi cámara y espero Vamos a que, conocer las partes del cerebro y su funcionamiento. vamos a esperar que corra un poquito y vamos a reiniciar. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso. Bien, va. Vamos a conocer las partes del cerebro y su funcionamiento. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso. Está situado en la cabeza y protegido por el cráneo. ¿Te has preguntado por qué respiramos sin darnos cuenta? ¿O por qué recordamos el camino al colegio sin pensar en ello?
El cerebro se encarga de coordinar todas las funciones vitales de nuestro cuerpo y de dar sentido a lo que ocurre. Recibe señales de nuestro alrededor y envía mensajes a las distintas partes del cuerpo para responder de forma adecuada. El cerebro se divide en 3 partes: el cerebelo, el tronco encefálico y la corteza cerebral. El cerebelo controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación del cuerpo humano. Gracias al cerebelo podemos caminar, mantener la estabilidad o hacer deporte. El tronco encefálico conecta el cerebro con la médula espinal, que baja desde el cuello hasta el final de la espalda. Además, se encarga de coordinar todas las funciones vitales de nuestro cuerpo, como por ejemplo, respirar, digerir los alimentos o impulsar la sangre por todo el organismo. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro. Está formada por las neuronas, un tipo de células conectadas entre sí que transmiten la información a partir de impulsos nerviosos. El cerebro es el director del cuerpo. Recibe señales de nuestro alrededor y envía mensajes para que las distintas partes, piernas, brazos, etc., respondan de forma adecuada. Por ejemplo, si tocamos un plato caliente, el cerebro mandará una señal a nuestra mano para que dejemos el plato rápido. Menos mal, si no podríamos quemarnos. El cerebro está dividido en 2 grandes partes: el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están conectados entre sí por unas fibras conocidas como el cuerpo calloso. En el hemisferio izquierdo se llevan a cabo tareas muy importantes como el cálculo, el razonamiento o el lenguaje. En el hemisferio derecho se llevan a cabo tareas relacionadas con la intuición y la creatividad. Sí, este hemisferio se encarga de la música y el arte. ¿Sabías que el hemisferio derecho se encarga del control de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo de la parte derecha? ¡Qué curioso! ¡Está cruzado! Ambos hemisferios están formados a su vez por 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Cada uno lleva a cabo distintas funciones del cerebro. El lóbulo frontal se encarga de planificar las acciones que tenemos que realizar y de regular las emociones. El lóbulo parietal se ocupa de dar significado a la información que recibe de los sentidos. El lóbulo temporal se encarga de funciones que tienen que ver con la memoria o el reconocimiento de caras. Y el lóbulo occipital se ocupa de procesar la información visual. Como has podido ver, el cerebro es un órgano muy importante y por este motivo debemos cuidarlo y ejercitarlo. Te damos 5 consejos básicos. Protege tu cabeza con un casco cuando montes en bici o en moto. Come alimentos saludables que proporcionen energía a tu cerebro. Haz ejercicio físico. Duerme al menos 8 horas al día para que tu cerebro recargue las pilas. Lee, juega y resuelve rompecabezas o desafíos matemáticos para mantener tu cerebro activo. Bien, ¿pudieron apreciar y escuchar bien el video? ¿Sí? Perfecto. Claro que sí. Sí. Muy bien. Señorita Michelle, cuéntenos qué, estuvimos hablando un poco antes respecto a las neurociencias. Cuéntanos qué rescatas tú del video que acabamos de ver, por favor. Las funciones de la capa cerebral, la verdad que no las tenía bien clara cuál era la función de cada una de las partes del cerebro. Así que eso me esclarece un poquito, hartas cosas. Sí, como les comenté delante, vamos a cargar dentro de la página de apoyo de material, tanto el video como otros videos mucho más técnicos en función de las capas del cerebro en este caso, y sus funciones para los procesos de aprendizaje. Así que muchas gracias, Michelle. Cata, cuéntanos tú qué pudiste rescatar del video.
Lo que le comentaba justamente a la profe Gida ahora, que fue como que hice un flashback así a cuando yo estaba en la media y me estaban pasando esta materia por primera vez. ¿Ya? Y claro, pues fue volver a, incluso me puse a escuchar a mi profe de antes. Qué Eh, vocación. sí. No, pero claro, o sea, también volví como ya a reactivar los conocimientos de lo que era el funcionamiento del cerebro, también, claro, cada una de los lados, qué es lo que activa en las personas y todo. Entonces igual lo tenía bien oxidado Cerebro. en mi memoria, en mis recuerdos. No estaba activado ese lado. Perfecto, muchas gracias, Cata. Guida, ¿usted? Yo soy apasionada por las ciencias porque te decía, soy bióloga y todo esto de anatomía es muy fuerte, me encanta, me gusta mucho, me llama mucho la atención y lo que hablábamos en un comienzo, de verdad que el juego activa el sistema nervioso, uy, de una manera Única, sí. increíble, sí, única, de verdad que es muy, muy interesante esa parte de Perfecto. Como lo conocer que todo uno lo que es el hace, sistema lo que uno nervioso. hace como al principio de una clase, la activación de los conocimientos, activación de Sí. conocimientos previos, activación de la predisposición, porque cuando están los chiquillos así como taimados, no te funciona, no te funciona. Ay, Sí. sí, 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 es Para la próxima, complicado. como les comenté antes, para la próxima sesión vamos a analizar casos, técnicas y herramientas concretas, tanto de respiración, tanto de ambientes de aprendizaje o de espacios situacionales para el aprendizaje, que nos van a dar pequeños tips y herramientas para que ustedes puedan profundizar y activar sus salas de clase. Así que muchas gracias, recuerden que este material va a estar en la página web para que lo puedan revisar nuevamente y tomar los apuntes necesarios. Voy a compartir nuevamente la pantalla, y ya que estamos en la temática del cerebro y la neuroeducación y las neurociencias, aquí viene la otra. Les voy a presentar, logran ver la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Ahora en la diapositiva que vamos a ver, les quiero plantear que la neuroeducación ha tomado el concepto neuro en general, ¿cierto? Ha tomado mucho alcance, y lo podemos ver acá en esta diapositiva. Se habla mucho del neuromarketing, la neuroeconomía, ¿cierto? La neuropolítica, la neurofelicidad, la neuroética, la neuromúsica, neurociencia educativa. Finalmente, muchos elementos y muchos docentes, investigadores y escritores se agarran del concepto neuro para poder generar articulación con su ámbito, desde la felicidad, ¿cierto?, la neurodidáctica y diversos elementos. Pero les quiero comentar que en lo concreto, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿tiene algo que aportar la neurociencia a la educación? Y la otra pregunta que también planteo es, ¿sirve para mejorar los aprendizajes de los estudiantes? Y tomo un poco lo que ustedes estaban comentando, y claramente tener conocimientos y aspectos importantes de la neurociencia vinculada a la educación nos va a facilitar entendimiento de cómo los niños y niñas pueden acoplarse de mejor forma a su propuesta. Ahora, como vimos inicialmente, mucho neuro en muchas temáticas, y hay muchos libros y muchos autores dicen que sí, ¿cierto? Acá tenemos un compendio de muchos tipos de libros y temáticas, como la neuroeducación de Francisco Mora, que es un muy buen libro, ¿cierto? Integrando la neuroeducación a la aula, y así un sinfín de elementos y títulos que nosotros podemos ver en esta diapositiva. Pero vamos a ir desmenuzando un poco esto y vamos a ir haciendo un embudo de análisis, y la pregunta que nos brindamos en este momento es, no todos ellos hacen investigación, ¿cierto? Finalmente, los procesos de la ciencia de la educación nos invita a ser mucho más científicos en la construcción de esta importancia de la neurociencia en la educación, sobre todo usando un método. Y si nosotros hacemos una síntesis de todos los libros que están en el mercado y todas las áreas, podemos centrarnos que desde la neurociencia y desde la neuroeducación nos tocamos y nos vinculamos mucho
con la psicología cognitiva. Y acá tenemos 5 referentes que son mundialmente estudiados y aplicados para los modelos educativos, ¿ya? Uno de los más destacados es Stanislas, ¿cierto?, con el cerebro lector, y también, sobre todo, la señorita Sarah Jaker Blakemore. Yo les voy a compartir información en la página de apoyo de artículos y videos donde ustedes pueden profundizar diversas áreas y estrategias. Lo importante es por qué rescatamos estas 5 personas, porque son 5 personas que han hecho ciencia, estudios empíricos comprobados con niños, niñas y también unidad educativa. Y si bajamos más en el embudo, nos vamos a encontrar que existen modelos pedagógicos basados en neurociencias desde la psicología cognitiva, pero acá hay 3 elementos importantes que ustedes lo trabajan día a día. Uno, y el modelo más de mayor alcance, es el diseño universal de aprendizaje, ¿cierto?, de David Rose. Ese modelo es el que nosotros tenemos acuñado en el sistema educativo actual, y también hay 2 elementos importantes, que es el modelo de enseñanza enfocado al cerebro, ¿cierto?, de Mariel Hardiman, y las trayectorias de aprendizaje para la enseñanza de matemáticas, de Douglas Clement. Estos 3 autores y estos 3 corrientes desde la psicología cognitiva y la vinculación con las neurociencias nos dan y nos vislumbran bastantes elementos que podemos profundizar en cómo el diseño universal del aprendizaje y cómo los modelos de enseñanza nos permiten poder focalizar y optimizar la educación con los niños y con las niñas. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Voy a avanzar la diapo. Y acá quiero centrarme en este autor, que es Tom Sherrington, ¿ya? Mi inglés es un poco precario, pero con harto cariño lo expongo. ¿Por qué es tan famoso esta persona? Porque toma el proceso de ciencia que creó Barak Rosenstein, donde toda la articulación metodológica y conceptual que plantea Barak lo lleva a Tom a la práctica, lo lleva al aula. Y finalmente, cómo estos principios nos permiten articular y poder generar un rescate importante de los procesos pedagógicos que nosotros brindamos en las salas. La pregunta central acá entonces es, ¿cómo ubican el estándar de profesión docente, me imagino, ¿cierto? Marco para la buena enseñanza. ¿Cómo toda esta información y toda esta psicología y neurociencia se establece finalmente en una enseñanza para el aprendizaje de todas y todos los estudiantes? Y uno de los puntos importantes que se plantea es la revisión diaria, y aquí vinculo con la pregunta que le hacía de los tickets de salida, de cómo nosotros trabajamos la evocación de los contenidos, y sobre todo ustedes que tienen diversas edades en sala, trabajan el concepto de enseñanza para el aprendizaje en sus estudiantes. Y aquí voy a detenerme un poquito, voy a soltar la diapositiva, y les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo vinculan y cómo trabajan las estrategias de enseñanza del aprendizaje con los niños y las niñas en su sala? Señorita Michelle, por favor, que está tan soleada. Sí, que llega el solcito y el lugar más Sí. calentito de acá, está Muy todo lo lagartija. demás frío. Sí. ¿Cómo trabajo la estrategia de enseñanza? Que justo se me estaban despidiendo. No hay problema. Sí. ¿Cómo lo trabajas? Ya, mira, la estrategia parto con la activación de conocimiento, ya sea con alguna dinámica, tengo unos PPT, cómo me siento hoy, cómo estoy. Te quedaste pegado. Se nos fue. Ahí volví, parece. Y volviste, sí, ahí te escuchamos, Michelle. Quedamos en que te estabas despidiendo. No. Mira, parto primero rompiendo el hielo. En la clase porque mis clases son las de lenguaje y las artísticas casi siempre están en la tarde. Así que parto rompiendo el hielo con los chiquillos, con alguna dinámica, un PPT cómo me siento hoy, qué fue con lo que hicimos, algún jueguito de palabras, y luego de eso empiezo a definir los objetivos por curso. Entonces ya escribo el objetivo en la pizarra y les explico a los chiquillos lo que vamos a hacer en el día.
les hago un listado de las cosas que vamos a hacer, los llevo a recordar cuál es el tema que estamos trabajando, y luego de eso hay alguna lectura, y en base a esa, siempre hay una lectura en la clase de lenguaje. Hay alguna lectura individual, lectura compartida, y después empezamos a desarrollar alguna guía de trabajo por curso, por nivel. Así que dejo al tercero básico listo y me voy con el primero básico, que estoy haciendo estoy trabajando con las funciones básicas para la lectoescritura, así que con ello estoy dándole full funciones básicas, así que me devuelvo con primero básico. Y a primero básico tengo hartas fichitas para trabajar la lateralidad, secuencia, y sigo con ellos, hago algunos ejercicios y después voy con ejercicios de grafomotricidad y de conciencia fonológica. Los dejo a ellos trabajando la práctica independiente, y sigo con segundo básico. Sigo con segundo básico, que ella entra a clase después del objetivo todo, y ella hace una ficha de lectura diaria, que son textos informativos. Entonces, ella lee su ficha de lectura, que son unas fichas borrables bien chéveres que hay acá. Lee su ficha, responde las preguntas, tiene preguntas de la ficha, así que me voy con ella, reviso su ficha, saca cuaderno y empezamos a recordar el objetivo con ella. También tengo harto material para ver, con ella estoy comenzando con el tema de sustantivos, el tema de las palabras, hago algún jueguito y después nos vamos a guía de trabajo. Después me devuelvo a tercero básico y empiezo con preguntas para ver cómo van. Ya, cómo vamos. Y así, voy dando vueltas por la sala ya hasta cuando veo que ya estamos como terminando, y empiezo con la retroalimentación. Ya, ¿qué fue lo que aprendimos hoy día? Preguntas de metacognición por curso. Hay una pautita de autoevaluación que generalmente les pasa a los chicos si es que no me escriben lo que aprendieron en el día, lo que les costó, lo que no les costó, y se van con ejercicios para la casa. Yo soy de las profes que manda tareas. Así que tengo un Calligraphic y les hago una copia en un cuaderno de caligrafía diaria. Así que ya entrego sus cuadernos, porque entre medio en alguna ventanita les reviso la copia, les reviso el Calligraphic, les marco lo que tienen para el otro día, y ya voy terminando entregando cuadernos para que ellos se retiren. Eso como en la clase de lenguaje. Y en las clases más artísticas, en música, por ejemplo, parto con juegos rítmicos y juegos corporales, porque estoy viendo el tema del ritmo y las figuras musicales. Entonces parto con patrones musicales, con algún tipo de melodía. Estuvimos viendo a Beethoven y representando el ritmo de Beethoven con algunos ejercicios corporales. Después nos vamos a las figuras musicales, y después ellos quieren tocar instrumentos, pues entonces ya ahora y después vamos con el tema del instrumento en específico que ellos quieren aprender a tocar, y ahí ya los separo por grupos y empiezan a practicar. Y después ya terminamos la clase, ¿qué les fue lo que les gustó? Tía, no, yo quiero tocar instrumento, listo. Y en arte una dinámica similar. Perfecto. Oye, muy completa tu descripción. Bien vertiginoso tu trabajo, ¿qué querés que te diga? Mira, en la clase de lenguaje es como la clase que más me muevo, porque tengo 3 niveles, entonces ahí como que me vuelvo mono, y tengo que ordenarme, porque si no, no puedo atenderlo a todos. Son poquitos, pero al ser diverso el ciclo, tengo que lograr, entonces tengo que sí o sí tener ocupado primero atención de todo y después atenciones focalizadas. Parcelar el contenido. Perfecto. Y en las clases más artísticas no, porque ahí los tomo a todos juntos. Tomo a todos juntos, los objetivos tienen mucha relación, los objetivos de aprendizaje, la exigencia es gradual, así que, por ejemplo, en arte y tecnología, bueno, en arte los tomo por ciclo, pero dentro del ciclo los objetivos y las habilidades tienen características similares, es como una progresión, así que es como el momento más, una clase como más unificada para todos. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Mister, por tu detallado explicación de tu labor educativa. Muchas gracias. Dedito para arriba para ti. Señorita Gida y Cata, ¿ustedes, por favor, alguna síntesis de lo que estamos hablando?
Sí, Rodrigo, mira, nosotros aquí no tenemos primer ciclo, ¿sabes? No tenemos estudiantes de primer ciclo, solamente de segundo ciclo que parte desde grado quinto. Quinto, sexto, séptimo y octavo. Y sabes que es a veces como tan complicado motivarlos, ¿sí? A primera hora de la mañana. Entonces, eso es como una lucha de nosotros como docentes. Chicos, buenos días, ¿cómo amanecieron? O sea, uno llega tan Están en la enérgico. edad, ¿Cómo amanecieron? Mal. están en esa edad de los Sí, monosílabos. aquí es una lucha, de verdad. Se los concientizan que lo tienen todo, Rodrigo, todo aquí, no les falta nada, nada, es que nada. Entonces, hay que motivarlos mucho, 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 de verdad. Hacerles charla, hacerles juego. Y lo que yo decía también hace un momento, para mí es muy importante la retroalimentación, ¿sí? Recordar conceptos previos, ¿sí? Para con ellos llevarlos a la práctica y a desarrollar el objetivo que tenemos programado para ese día, para la clase. Perfecto, perfecto. Es complicado, pero sí, o sea, hay que utilizar mucho la imaginación, el ingenio, la creatividad, echar mano de la internet, porque de verdad que la internet le ofrece a uno muchas herramientas. Las TICs son una herramienta fundamental hoy en día, ¿sí? Muy creativa. Eso es Mucho. importante. Sí. Yo tengo otro curso que es de TIC y educación, y en inteligencia artificial y educación. ¿Quieren que incorpore ese tipo de recursos para la próxima sesión? ¿Recursos concretos tecnológicos? Sí, Ya, por porque no lo tengo favor. integrado, pero con este diagnóstico claramente yo creo que les va a servir bastante. ¿Ya? Así que lo voy a incluir, lo voy a anotar y lo voy a destacar. Sí, Oye, porque Gira, esto ¿sabes qué? Funciona harto el con qué tipo de perrito te identificas hoy día. ¿Cómo amaneciste? Según una escala de perritos, según una escala de chihuahua, según una escala de gatito. ¿Y sabéis qué? Rompe el hielo. Aunque digan, no, me siento como el... Como De verdad rompe esos harto de el qué hielo. flor eres hoy día. Esos monitos, También. como el Sí, flor que yo así tengo ese así monito como con los brazos de palito. y sí, claro, cuando yo tuve hartas clases con segundo ciclo, lo usé y sabéis que funcionaba. Hasta el más arisco, hasta el más preadolescente te participa. mi Acá hija nos tiene 12 años. dicen, profesor, usted es mala. ¡No! La- Bien, vamos a Usted continuar se con... competencia con el profesor tal. Sí, en ser mala. Sí, sí, Mira, yo Rodrigo, sí, es una lucha porque ¿quién nos motiva a nosotros? ¿Quién? Nadie. es verdad. El dinero. Hoy en día, o sea, tenemos que ser realistas y nosotros tenemos que, mejor dicho, sacar recursos de donde sea para motivar a los chicos. Sí, es verdad. ¿Me motiva a mí? Los Así, ceros así a que final de mes. voy, voy a reformular la segunda sesión y vamos a trabajar harto el tema de TICs y recursos innovadores en educación. Así que, bien. Y dentro de los elementos que estábamos analizando, me voy a saltar a Cata para optimizar el tiempo, ¿ya? No es porque no la quiera incluir. ¿Ya? ¿Logran ver la diapositiva? ¿Sí? Ya. Aquí hay una estrategia concreta que vamos a trabajar, que son una propuesta similar a los tickets de salida, ¿ya? Entendiendo que, primero, esto no es una evaluación formativa, ¿cierto? Y tampoco es una evaluación al trabajo de ustedes como docentes, ¿ya? Con la práctica de educación nos referimos básicamente a practicar y retomar los contenidos. Aquí yo les voy a ir presentando unas diapositivas que vamos a trabajar y cambiar el concepto de ticket de salida por ticket de evocación, ¿ya? Acá en esta propuesta invitamos a los niños y las niñas a escribir 3 cosas que hayan aprendido hoy, por ejemplo. Tan solo podemos trabajar solo con la columna inicial de hoy, con la idea central 1, 2 o 3, y vamos anexando los días venideros
qué vimos ayer, qué vimos la semana pasada, qué vimos el trimestre pasado, e inclusive qué vimos el curso o el año pasado. Este ticket de evocación nos permite, como concepto, poder trabajar también la integración de elementos lúdicos, ¿cierto? Como construcción de evocación de aprendizaje. Esta es la primera propuesta que les quería presentar. Ahora les voy a presentar otra, que es la evocación con dual coding. Ya esta teoría consiste en que la información visual, ¿cierto? Y la información verbal se procesan por canales, por ambos canales, creando dos representaciones distintas para una misma información. Esto también, como lo veníamos hablando inclusive antes de entrar en este punto, el tema de los memes funciona bastante acá, el tema de la autoimagen y la autopercepción también funciona bastante. Y aquí la idea es utilizar imágenes para ayudar a evocar los puntos principales del contenido que ustedes están trabajando, ¿ya? En la parte superior vamos a trabajar el concepto de imagen, y abajo vamos a trabajar en la representación de esta imagen con el concepto desde el verbo, la construcción del verbo y la verbalización del niño y la niña al contenido. ¿Se entiende un poco la idea, cierto? ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias, chicas. Continuamos con otro ticket de evocación, y aquí este es súper interesante y funciona mucho para partir las mañanas, ¿cierto? Sobre todo para cuando están con esa energía tan de cama y que no quieren estar acostaditos y no quieren estar en la sala. Este es el vaciado cerebral, que es Brain Dump. Todo esto, esta construcción de información que le estoy brindando, viene de los autores que vimos anteriormente. Ya es la síntesis del aprendizaje que podemos rescatar de ellos. Y en este vaciado cerebral la idea es que escriban todo lo que puedan recordar sobre la temática, y ustedes van facilitando pistas o anclajes de conocimiento que quieran integrar, y esto también se puede hacer con juegos de competitividad, en el fondo, quién trabaja más rápido, o quién es más original, o cómo desde lo abstracto, lo musical o lo sonoro pueden ir generando también este vaciado cerebral. Y les voy a presentar otro más, que esta es la cuadrícula de evocación, ¿ya? Que responde las preguntas que puedan en la tabla de abajo, mientras las preguntas más difíciles, si es que pueden avanzar. Y tiene 3 niveles. Aquí se me corrió un poco la diapositiva. Está el nivel básico, ¿cierto? El nivel intermedio y el nivel avanzado. Deme un segundito, que me están... Deme un segundito y vuelvo al tiro. ¿Aló? Profe Michelle, vinieron Dime. los de Aruquinca. Disculpen que viene ¿De dónde? la llave. Aruquinca. Ah, Bien. buena. Entonces acá tenemos la cuadrícula de evocación con niveles básicos, intermedios y avanzados en función de la temática que ustedes estén abordando. Y estos son los relevos de evocación. Los relevos de evocación se trabajan principalmente en equipo para recordar lo máximo que pueda desde el contenido que ya vieron y visualizaron. Entonces, por ejemplo, acá se trabaja con... ¿Cuántos chicos en la sala tienen ustedes comúnmente? ¿5? Ya, perfecto. Pueden separar en 2 grupos, ¿cierto? Y les dan 2 minutos para el primer grupo o la primera persona que trabaje en relevo de evocación con todo el contenido que tuvo. Luego a su pareja se lo dan para que anote lo mismo, las cosas que recuerde que no estén en el primer bloque, y así va pasando la información entre los compañeros y compañeras de clase, con la finalidad de que cada uno reconozca su vocación de aprendizaje y que sea complementario al que ya tuvo anteriormente por su compañero o por su compañera. Así que estas técnicas son bien amigables, y se puede incorporar el juego en la construcción de este proceso. Ya, voy a dejar de compartir y ahora voy a partir con Cata. Cata, cuéntame, ¿conocías alguna de estas herramientas que te presenté? No, la verdad es que no estaba familiarizada con esas. Por lo general uno siempre ve como la estrategia del ticket de salida, que es como el típico, o para iniciar, preguntar de manera oral.
Perfecto. que hacerles como una dinámica de equipo, de grupo. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, le comentaba justamente a la profe Gida que nosotros tenemos 2 estudiantes de quinto, una de sexto, uno de séptimo y uno de octavo. Entonces no podríamos, por ejemplo, hacer como la dinámica que aparecía al final, porque o sería muy cortito o sería una sola persona. Sí, Entonces pero tendría que ser como las asignaturas que tenemos nosotros vinculados todos juntos. sí, sí, como todo en educación y sobre todo con la construcción didáctica, lo que le acabo de presentar, que ya hace una variación del ticket de salida de clase y trabajamos el concepto de la vocación, más con los elementos del juego que estamos viendo y los recursos que les vamos a ir entregando, la idea es que en el fondo sean súper autónomas de tomar esta información y desde su realidad, su contexto y su materia puedan darle una vuelta y generar, sí, que puedan crear ustedes mismas el artículo y el concepto más primordial y más básico para el contenido que están viendo. Así que esta información va a estar en sus correos y va a estar en la página web para que lo puedan revisar, ¿ya? Señorita Michelle, por favor, cuéntenos si tenía contacto asimilado, si ha trabajado alguna vez con esto. No había trabajado con esos tickets de salida. No ¿Ya? había trabajado antes. Sí, con las Perfecto. preguntas de metacognición al final, pero no, esto está más creativo, está más entrete. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicas, les voy a presentar una diapositiva para que vayamos cerrando el tema de neurociencia, didáctica y educación. Deme un segundito. Y presentar. Ahora voy con compartir y les voy a compartir la diapositiva. ¿Logran apreciar? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, como pudimos ver, analizamos un poco de cómo se construye la neurociencia, la neuroeducación, toda la cantidad de libros que hay, pero finalmente nosotros desde la práctica nos centramos netamente en la ciencia aplicada, ¿ya? Entonces cuando hablamos de neurociencia en la educación, la mayoría de las veces hablamos de psicología cognitiva, ¿ya? Y eso es un elemento que es importante zanjar en la discusión. Ahora, cuando hablamos de neurociencias, en plural, hablamos de muchos elementos que están trabajando diversas áreas, ramas de la ciencia de la educación y la ciencia en general, como la neurociencia afectiva, la neurociencia del comportamiento, la neurociencia celular, la clínica, y la que trabajamos nosotros bastante es la neurociencia cognitiva, que mucho de lo que vimos en la presentación anterior converge en esto: la neurociencia computacional, la neurociencia cultural, neurociencia del desarrollo, molecular, la neuroingeniería, la neurística, la neuroinformática, lingüística. Ahí Chomsky es una persona que lleva mucho tiempo trabajando en eso, y esta lámina nos invita finalmente a entender que cuando hablamos de neurociencias, hablamos de muchos elementos que están involucrados en el proceso de construcción de esta palabra. Así que espero que la información le haya sido útil, que le haya podido concadenar en su práctica educativa, y todo esto va a estar de respaldo en la página, ¿ya? Ahora, este curso, aparte de todo lo que hemos visto, también queremos en estos minutos finales dar a entender la importancia del desarrollo auditivo en la primera infancia, ¿cierto? Y sobre todo la importancia de la música, el arte y la integración de esto en nuestra práctica educativa. No se puede limitar a los elementos anatómicos fisiológicos, ¿cierto? El área cerebral de la Broca tiene la capacidad de comprender y producir el lenguaje, producir la atención selectiva, el control del movimiento de alto orden, la memoria y el aprendizaje acústico. Las partes del cerebro afectadas por la música, ¿cierto?, son
muchas, y está totalmente investigado. Podemos ver, acá tenemos 4, 5, 6 sectores del cerebro que impacta netamente con la construcción de la tonalidad de la música en el cerebelo, ¿cierto? En el glóbulo temporal y también en el córtex prefrontal, y la construcción del ritmo en el cerebro, y sobre todo la construcción y la vinculación de la letra, o los patrones sonoros, o los patrones rítmicos, en la construcción de la broca, y el corte visual, y el córtex motor. Entonces, la música en general tiene una implicancia muy potente en la educación que nosotros podemos brindar a niños y a niñas, y más de alguna vez, yo creo que me ha pasado mucho en las capacitaciones, alguien se recuerda cómo vincula la música o los sonidos con la educación. Y por ejemplo, las tablas de multiplicar, muchas personas se la aprendieron cantando. 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6, ¿cierto? Y así empezamos a visualizar elementos de la educación que nosotros tuvimos, que nosotros brindamos, y nos encontramos que la música es un acompañante bastante amigable de los procesos. Entonces, por lo tanto, para evaluar el desarrollo auditivo de la primera infancia, también se deben considerar factores sensoriales, sensoriomotores, y perceptivos cognitivos. Y esto no es tan solo en la primera infancia de 0 a 6 años, también esto perdura hasta la adolescencia de los niños y las niñas. Entonces, la canción y el canto como recurso fundamental en el desarrollo de competencias de la agente educativa. Estamos viendo en la clase inicial con Ingrid elementos de planificación y evaluación. Ahora estamos generando una introducción al juego, y más adelante con Cristian van a poder ver la implicancia de la música y el canto en su práctica laboral. Y quiero compartir con ustedes esta frase, que la actividad musical lúdica entendida desde el movimiento, el gesto, la acción, el canto y la innovación. Para finalizar este punto les quiero presentar un video que habla sobre el beneficio del canto en la primera infancia. Voy a compartir el video, y con esto ya estamos entrando en fase de cierre, señoritas. Va a correr un poquito y lo voy a reiniciar para que no se quede pegado. Bien, va. ¿Quién no ha oído el refrán "quien canta sus males espanta"? Cantar no solo es una buena herramienta para ayudarnos a enfrentar con buen humor las adversidades, como también un buen alimento para el cerebro de los niños y las niñas. Los niños y niñas necesitan desde sus primeros años de vida de más estímulos musicales. Cuanto más cantan en sus juegos, más nutridos estarán sus cerebros. Cantar funciona como una potente vitamina en el cerebro de niños y niñas. Al jugar cantando, los niños y niñas consiguen centrarse más en sí mismos y en el momento en que están viviendo. El canto les ayuda a sentir la intensidad de sus actividades. Además, permite transformar cualquier momento de estrés, de tensión o de ansiedad en un instante más sereno, tranquilo y relajado. La música relaja. Tal vez por eso los niños y las niñas consigan una mejor concentración en los estudios. Jugar cantando apoya el desarrollo de los niños y las niñas en todas las áreas, sean físicas, mentales y sociales. En una medida que se ha subestimado, el cantar proporciona muchísimos, pero muchísimos beneficios. Nos ayuda a hablar más. Nos ayuda a sentirnos bien. Nos ayuda a ser más libres y más felices. Nos relaja y tranquiliza. Ayuda a mi memoria. Me hace más sensible. Me puedo expresar mejor. Me eleva el autoestima. Mejora mi capacidad vocal. ¿Qué aportan las canciones al desarrollo de los niños y de las niñas? Las canciones infantiles son un recurso valioso en la educación infantil. No solo les entretiene, como les relaja y les estimula. Además, alivian y combaten las emociones. Con la letra de las canciones, los niños y niñas adquieren más habilidades en el lenguaje,
habilidades sociales y al mismo tiempo que estimula su memoria, su concentración y amplifica su vocabulario. El ritmo de las canciones favorece a la educación auditiva, la expresión, la imaginación y la creatividad en los párvulos. Paralelamente, beneficia al desarrollo de la sensibilidad y de la atención en los pequeños. El canto es la expresión de un niño y de una niña saludable y aunque ellos no lo sepan, una eficaz forma de reforzar la memoria y aprender nuevos conceptos. Lo que aprenden cantando se les queda grabado a fuego porque les motiva, les divierte. Además, ayuda a estimular su imaginación y sensibilidad artística. Las canciones infantiles son una de las mejores herramientas para fomentar la mente de los más pequeños. La música contribuye de manera activa en el desarrollo integral de los niños, intelectual, auditivo, lingüístico, sensorial y motriz. Por ello, esta se ha convertido en un elemento fundamental en la educación de los niños en la edad preescolar. La importancia de las canciones en la educación infantil ha hecho que la música y sus diferentes manifestantes ocupen un lugar protagónico en los proyectos educativos. Bien. ¿Pudieron apreciar bien el video? ¿Sí? ¿Les hace sentido lo que relata el video en comparación a lo que hemos visto el día de hoy? Señorita Michelle, que usted la profesora de música acá. Sí, me hace total sentido. Me hace total sentido porque se ve la predisposición de los chicos y trabajando con el nivel inicial, claro, hay un montón de habilidades que se trabajan desde que se desarrolla así que los chiquititos se den cuenta que están aprendiendo algo, porque es algo tan innato y natural, y con los más grandes sirve, pues sirve porque de pronto hay vacíos en sus procesos de aprendizaje por diferentes razones. Y mediante estas estrategias se logra desarrollar el tema de las habilidades lógico-matemáticas, que ellos aprendan a seriar o aprenderse las tablas, por ejemplo, le encuentren sentido a contenido, pero desarrollando habilidades a través de la música. Me hace mucho sentido. Muchas gracias, Michelle, por su aporte y reflexión. Muchas gracias. Señorita Cata, por favor. Lo mismo que Michelle, también me hace mucho sentido el tema del uso de las canciones, que claro, uno llega de una manera mucho más dinámica a los niños incluso para poder abordar ciertos como metas que uno tiene de repente de enseñarle algo a través de la música, a través de los sonidos. Se concentran mucho mejor incluso porque, bueno, yo en las clases de lenguaje aplico a veces con las chicas mayoritariamente, con los chicos no porque se me distraen más, pero con las chicas de quinto, sexto, aplico, por ejemplo, que de repente escuchamos música. Y más allá de, por ejemplo, sea como la música que hoy en día escuchan los niños, son canciones que a ellos les gustan, por ejemplo, de Violeta Parra, y son canciones mucho más melódicas que las estruendosas que hoy en día se escuchan. Entonces ese tipo de música, por ejemplo, a ellas las hace concentrarse mucho mejor y trabajan más. Y a la par cantando, por ejemplo, trabajan y comprenden mucho mejor los textos. Perfecto. Entonces como, no sé, me hace sentido que la música sea una forma en que a los niños les llega mejor el aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Y efectivamente, la concentración a través de la música logra impactos de aprendizaje muy potentes. Así que gracias, Cata. Señorita Gida, por favor. Estoy ansioso de saber su comentario. Definitivamente la música estimula los sentidos y facilita el aprendizaje. Sí, también estoy muy de acuerdo con ese video. Perfecto. Muchas gracias, Gida. Bien, vamos llegando ya al fin de la sesión. Por mi parte le quiero agradecer su disposición a
a la atención, su disposición a compartir sus experiencias, tanto de vida como laborales. Así que le agradezco y me comprometo para la segunda jornada hacer una variación de la propuesta y vincular elementos y recursos que les pueda facilitar una optimización de su trabajo, ¿ya? Desde las TICs. Para finalizar, me gustaría, señorita Michel, que nos pueda dar una evaluación somera, ¿cierto? No tan profunda, de cómo se sintió, qué aprendizaje rescata el día de hoy. Yo me sentí bastante cómoda, a pesar de que igual este horario es como que uno está medio cansado, porque el cerebro ya está un poco agotado, pero aún así me pareció una presentación dinámica. Hay bastantes aportes que tomo para mi quehacer, muchas cosas que sí tenía nociones, porque no he investigado, pero sí considero estas nociones y los aportes de las neurociencias. Y me quedo también con los tickets de salida, con las estrategias de ticket de vocación y esas distintas estrategias como para evaluar el cierre de una clase. También me pareció interesante. Fue bien positiva la jornada. Perfecto, muchas gracias, Michel. Cita Ida. Mira, Rodrigo, me pareció muy creativo, me gustó esta sesión, ¿sabes? Me gustó. Como muy Qué bueno. interactiva, como muy interesante, de verdad que todas las actividades que colocaste, todos los videitos, muy interesantes. Y sí te pediría el favor de que nos enviaras lo que quedaste de enviar, las ayudas que nos puedas facilitar. Por supuesto, Sí. van a estar ya mañana en el sitio de material complementario. Las invito a que accedan, tanto para esta clase, la clase pasada. Lo puedes enviar porque sabes que estoy buscando en el WhatsApp, en el correo y no lo encuentro. Un problema, voy terminando las sesiones, voy a reenviar el correo a ustedes para que tengan el link de acceso y ya mañana vamos a colgar esta sesión y vamos a colgar el material complementario, ¿ya? Ya, ok. Gracias. Cita Cata, por favor. Estás sin micrófono. Ay, sí. Bueno, de lo que alcancé a ver, lo siento por haber llegado tarde. No, tranquila, tranquila. De lo que alcancé, por ejemplo, a ver al menos de taller que nos correspondía hoy día, la verdad las cosas que también saco, al igual que mis colegas, saco muchas cosas positivas porque, claro, uno de repente, dependiendo del contexto que uno tenga con los estudiantes, no siempre puede hacer cosas como tan dinámicas para tratar como de tocarlos a ellos por otros ámbitos, pero, claro, o sea... la verdad me quedo con muchos de los tips que conversábamos también, como para poder ya empezar a implementarlos nosotras en nuestras clases. De los que no implementábamos al menos ya empezar a implementar, por ejemplo, esos tickets de salida que son como más dinámicos, más de grupo de repente. También transformarlos al contexto que nosotras tenemos, que solo tenemos 5 niños. Pero ya hay que empezarlos a aplicar también. Perfecto, perfecto. Entonces yo que doy por finalizar la sesión, le agradezco su participación activa. Me quedo contento con que puedan integrar los tips y los elementos que vimos hoy día en su práctica y ya mañana va a estar todo el material de apoyo para que lo puedan tener y modificar. Sí, Cata, la escucho. No, era para decirle a Michelle si se podía quedar 2 minutitos. Ningún problema. Muchas gracias. Ya, gracias. Voy a terminar la grabación. Un abracito, nos vemos y linda tarde, señoritas. Gracias, gracias. Bueno, Rodrigo, gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo.